con todos. Espero que se pueda oír el audio para empezar. Espero que se encuentren bien y vamos a ver el tema de hoy día de tributación, pero vamos a ver la determinación. Muy buenas noches, Carlos Eduardo. ¿Se puede oír mi audio, Carlos Eduardo? ¿Me puede ir con claridad? Buenas noches, Ana. Buenas noches, profesor. Muy bien, ¿sí se escuchan? Bien, gracias, Jorge Costa. Sí, Bien. claro. Bien, entonces déjeme tomar la asistencia. Espero que haya podido ver el material que se ha publicado en el site para que podamos ver con lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Voy a tomar la asistencia entonces. Sí, Marta, bueno, muy buenas noches. Sí, haremos un ejercicio en tributación. Ya saben que todos los ejercicios de tributación van a contar con el tema de su arancel para determinar la subpartida nacional. En este caso de tributación solamente van a determinar la subpartida para que puedan liquidar con el arancel correcto, con el valor incorrecto, perdón. Bien, déjenme tomar la asistencia de los que están presentes. Bien, Marta, no es una evaluación con nota. Sí, bueno, espero que se mejore, Marta. Vamos a ir despacio con el tema de los ejercicios. Ya la mayoría creo que está en condiciones, así que espero que todos podamos participar, ¿sí? Le invito a que de manera poca pueda participar. Caramba, Marta. Sí, ¿verdad? Ana, sí, estos días lo publico, ¿verdad? No lo he subido al site. Sí. Bien. Conforme voy viendo en el chat sus presentaciones, voy tomando la asistencia para tener en cuenta, ¿sí? Bien, el tema de hoy que vamos a trabajar se llama el tema nuevamente dentro de la tributación, pero vamos a hablar de la determinación, ¿sí? O sea, me voy a basar a manera general desde el artículo 140 hasta el artículo 160 en la ley de aduanas. O sea, para hablar de determinación voy a abarcar todos esos artículos de la ley de aduanas, ¿sí? Bien, Carlos Eduardo, bien, Carlos Eduardo, no se preocupe, solamente espero que se pueda poner al día y pueda de alguna manera comprender los ejercicios que vamos a realizar o lo que vamos a hablar dentro de la sesión del curso, ¿sí? Buenas noches, José Castillo. Buenas noches, Jorge Soriano. Bien, entonces, permítame poder, entonces, compartir el material que voy a exponer. Claro, Carlos Eduardo, siempre haré un repaso de las materias. Hoy quedé, si no me equivoco, con ustedes en dar un repaso de la sesión de ayer, ¿no? Que habíamos hecho, de la última parte, explicarla nuevamente y empezar hoy día con la nueva que se llama determinación. Sí. Vamos a recordar la última parte que se expuso y de ahí continuaré con la sesión que se llama determinación, ¿sí? Que es la determinación. Buenas noches, Sebastián.
Bien, haremos una breve repaso solamente de la última parte que el día de ayer hicimos y daré paso entonces a la determinación. ¿Ya? Entonces voy a exponer la última parte y daré paso a la nueva sesión que hoy día se llama determinación. La anterior se llama el nacimiento de obligación tributaria aduanero y el que voy a exponer también hoy se llama la determinación. Déjenme encontrar el material que vamos a trabajar. Bien, permítame preguntarle si se puede ver el material, por favor. ¿Se puede ver el material? Sí, ya, José Castillo, gracias. Bien, entonces voy a avanzar el material donde nos quedamos en la última parte para aclarar la parte final que habíamos hecho y vamos a avanzar hoy día. Todavía con Eduardo, las notas todavía no han sido publicadas, debo publicarlas hoy día o mañana más tardar las notas de su evaluación anterior, ¿sí? Voy a publicarlas. Bien, voy a explicar el tema de ayer, donde me quedé desde aquí, para poder dar inicio a la siguiente sesión, ¿sí? Voy a dar unos segundos para que se pueda visualizar en pantalla lo que yo estoy presentando. ¿Sí? Bien, entonces permítame empezar con la pantalla. Espero que se pueda visualizar la pantalla y vamos a explicar la clase de ayer, la parte final, para todos los que de repente no se pudo aclarar. Bien, decíamos que el nacimiento de obligación tributaria aduanero, solamente la primera parte del literal del artículo 140, el literal A, que dice que en la importación para el consumo, con la numeración, se da el nacimiento de obligación tributaria aduanero. Entonces, toda la información respecto a eso se basa en los puntos principales de que podamos conocer el plazo del manifiesto de carga y la determinación de haber acogido un determinado modalidad de despacho, ya sea anticipada, urgente y diferida, cualquiera de ellas. ¿Ya? Entonces, usted va a encontrar siempre en el tema de práctica, digamos, de parte laboral, siempre va a encontrar códigos. Por eso que aquí en pantalla lo que vemos son códigos. Entonces se expone siempre para iniciar la intendencia en la que se aplica el régimen, seguido del año, seguido del régimen aduanero y seguido el número del DAM. Adicionalmente, siempre vamos a considerar que toda la información se da de manera a través de códigos. Por eso que cuando vemos en esta parte de la declaración que se efectuó, manifiesta esta DAN el ingreso por la aduana marítima, se acoge a la designación con el código 10 que indica la importación para el consumo. Ya sabemos que el código 10 determina que el monto de la compra ha sido mayor a $2,000, que el sujeto interviniente o declarante en este caso es el representante aduanero o denominado agente aduana. La modalidad que ha escogido para este despacho esta empresa ha sido la urgente. Recordemos que el despacho urgente se subdivide en urgencia y de socorro. Son dos. Ahora, también podemos apreciar que esta empresa le ha aplicado a su importación para el consumo la garantía. Sabemos que la importación para el consumo se puede dar la numeración de dos maneras, con el pago y con la garantía. Esta empresa no ha efectuado un pago. Lo que ha hecho es efectuar una garantía, ha aplicado una garantía. Entonces, recordemos que las garantías dentro del reglamento de la Ley General de Aduanas, en el artículo 212, está basado en que podamos aplicar carta fianza, que lo emiten los bancos, la póliza de caución, que lo emiten las compañías de seguros, y las garantías nominales.
esta empresa se ha acogido a una de ellas, porque esa información no está en el sistema de acá pública. Esta información en este momento no es pública, sino que es interna, y esa información queda en los documentos físicos que tenga esta empresa con su representada o agencia aduana. También queda en los archivos, ¿no? Entonces, seguido vemos, y ayer habíamos calculado la suma del valor FOB, del valor del flete y del valor del seguro. Lo que estamos hallando acá en tributación es valor aduanas, no estamos hablando de Incoterm. La suma, como pueden ver, sale con números naturales. Recuerde siempre, todos los cálculos que vayas a hacer hasta llegar al valor en aduanas son números naturales. Recuerde, números naturales. De preferencia, le sugiero que tenga una aplicación o una calculadora que pueda calcular a nivel de 4 decimales. ¿Ya? Generalmente en aduana calculamos hasta 8. Acá le estamos diciendo que usted va a calcular hasta 4. Cuando hablemos de ajuste de valor, cuando hablemos de las disposiciones de la aduana con respecto a un precio que no cree la aduana, los valores declarados no son de buena fe, entonces aplicaremos más dígitos. Entonces, una vez que hemos sumado el valor FOB, el flete y el seguro, tenemos el valor en aduanas declarado en números naturales. También vemos de manifiesto que esta empresa ha declarado también de mandato electrónico. Sabemos que el mandato electrónico, ya en clases anteriores en legislación, decíamos que se puede dar por un solo embarque, o sea, por documento de transporte o por el año. Ya dependerá de usted si usted quiere acoger o darle a la empresa usted todo el despacho anual o decide solamente darle a nivel de embarque, o sea, por documento de transporte que usted vaya presentando en cada despacho. Algunos de repente optan porque ya tienen una fidelización con la empresa, algún beneficio tal vez de repente, y otros, sin embargo, están buscando una mejora en la determinación de los pagos y gastos que tienen en sus importaciones. Por eso es que algunos cambian de agente aduana. Y justamente para evitar la acción del dolo, para evitar la parte fraudulenta de las firmas o cualquier otra situación, la aduana creyó conveniente ya pues poner en manifiesto ya el mandato electrónico, ¿no? Con el cual ya no se necesita poner un sello a la declaración o al documento de transporte manifestando nuestro consentimiento de representación, sino que el mandato ya se da por entendido al haberse generado desde la misma, desde el mismo RUC del cliente, determinando quién es la agencia aduana que va a realizar dicho despacho. Ahora, también nosotros en estas sesiones que vamos a realizar nosotros, lo que vamos a hacer es utilizar el arancel, ¿de acuerdo? Para esto pedí que pudiéramos clasificar el metanol. La forma de que ve en la casilla 7.35 es la forma con la que usted va a aprender a describir. ¿Ya? Son 5 casillas y 5 contenidos que se deben considerar en el momento de declarar las características de la mercancía. Entonces, hemos tomado el día de ayer a clasificar el metanol. Al haber determinado la clasificación del metanol que declara la empresa, que la declara sin modelo y sin marca, nos damos cuenta que dentro de la tabla de descripción de esta DUA que él declara, manifiesta a granel. Entonces, volvemos a la pregunta. Ya el día de ayer habíamos contestado que entonces el despacho urgente se divide en urgencia y socorro. Dentro de la urgencia, contemplamos que la atención puede ser por comercio o por industria. Entonces, entendiendo esta mercancía como un elemento ligado a la producción, entonces decimos que el despacho fue por tema de industria, dentro del tema dentro de la modalidad de urgencia. Entonces, habíamos encontrado la partida arancelaria, pero no vamos a olvidar que también los tipos de mercancías como estas están sujetas a mecanismos no arancelarios, por lo cual son manifestados también en la casilla 7.37 de la DAM, respectivamente, declarando entonces su condición de autorización. Por lo cual entonces es necesario recalcar siempre que algunas mercancías son de índole restringido y que por tanto se debe presentar
y se debe indicar también en la declaración aduanera, en las casillas correspondientes a las informaciones conexas o complementarias, dicha información. En el caso de que el especialista solamente lo pueda ver en la DAN, ya que hemos transmitido nuestra información a través del SIGAT o a través ahí mediante el software que utilizan las empresas como el SIGAT, ASINSA o SOPAT, entonces el especialista puede recurrir a solicitar por el canal de control naranja la presentación física de la documentación o verificar el expediente a través de la BUCE de que dicho permiso sea requerido y que por tanto ya no es necesario presentarlo físicamente porque estamos hablando de la interoperatividad. Ese es el mecanismo de la BUCE donde los especialistas pues se puede acceder justamente a la información de la BUCE que están declarando para evitar entonces el papeleo. Bien, entonces logramos determinar nosotros a través de dicha cálculo que la valor correspondiente a la partida 290511 de que la valor correspondiente era 0. Hablamos de una recomendación para cuando quieras tener un despacho con un cliente o una cotización de tu mismo producto, en el caso que ya pierdes el hábito de la clasificación arancelaria, que entonces calcules al valor mayor de base imponible, en el caso de tributos, que sería el 11%. Y debes recordar, para efectos de estos cálculos, el artículo 206 y 207 del reglamento, que establece la moneda en la cual son expresadas los tributos. Adicionalmente contempla que si es en otra moneda, debe pasar por factor de conversión de tabla, que está en la página de la SUNAT, y adicionalmente comprender que suscribimos el valor en dólares, pero pagamos al tipo de cambio venta para pagarlo en soles. No olvidar esta parte, porque en los ejercicios se va a considerar que se cumpla la disposición de este artículo 206 y 207. ¿Qué vamos a considerar en los ejercicios que vamos a ir realizando previo a la evaluación? Que tienes que tener arancel, que tienes que tener tu factor de conversión del día, preferible que lo tengas en la mañana antes de la evaluación, por si acaso te vaya a ir el internet, y entonces voy a trabajar con algunas monedas más adelante para que se habitúen, ¿no? Las monedas usuales ¿no? con las que yo me he visto comprometido a trabajar para que te toque y te habitúes más o menos a la diferencia de cálculos que existen en las diferentes divisas con las que son declaradas aquí en aduanas las compras internacionales. Bien, también el día de hoy he enviado material, dos materiales, uno lo envié a través del sistema de la institución porque no se puede enviar debido al peso que tenía, y uno sí ha sido y otros han sido enviados a través del site. En una de ellas, de tributación, se ha enviado la tabla de cálculo para que podamos entonces trabajar con la tabla de cálculo para calcular el tributo. Adicionalmente, se ha enviado la ley del delito aduanero, la tabla de sanciones, reglamento del delito aduanero, que son circunstancias que de repente vamos a invocar o la vamos a jalar en las siguientes sesiones, pero hay que tenerlas presente en el caso que tengamos un caso con incidencia y ya tenemos el material a la mano. Bien, si hasta acá se ha podido comprender, entonces si hay alguna pregunta hasta este punto me lo manifiesta a través del chat. Si no, me permite pasar a la siguiente sesión que se llama la determinación de la tributación aduanera, que lo voy a explicar también. Sí, la tabla de cálculo está en un PDF. Sí, la tabla de cálculo ya está en un PDF, lo he subido el último PDF que dice explícitamente tributación, ¿ya? He enviado otro material adicional, también como por ejemplo el formato DUA-C, para que lo pueda usted tener también, el formato DUA-C. Lo escaneé, lo he enviado, también la institución, tengo entendido, ya que ha sido enviado a través de un documento llamado, de un tipo de documento Office Word, donde está el formato DUA-C. La tabla de cálculo ya está ahí publicada en el site, los materiales. Para Eduardo están ya publicados. Ahí dice material, tributación, ley del delito, reglamento del delito, tabla de sanciones. Ahí ha sido publicado en un PDF, entonces el material de la tabla de cálculo que haremos en los ejercicios, ¿ya? Está explicado
de una manera práctica, que de todas maneras la voy a seguir explicando. Sí, en la misma página de la institución, Carlos Eduardo, ahí está publicado. Espero que los demás lo hayan podido descargar y me confirmen que dicha información está en el sistema y que ya puede usted acceder, ¿no? No hay imágenes, sino hay un PDF. Bien, si todo está claro hasta aquí, entonces vamos a pasar a la determinación de la parte de tributación, ¿ya? Voy a, entonces, de unos segundos para compartir entonces en pantalla el material con el cual vamos hoy a explicar también. Ya. Listo, ya lo tengo en pantalla. Entonces, vamos a empezar con el tema que se llama determinación. Bien, hay que recordar aquí que la palabra determinación no está de manera explícita en la ley de aduana. Se menciona, pero no se desarrolla. Lo que quiere decir que la determinación es entender, como en todo régimen aduanero, la parte de las formalidades que se cumplen en las etapas. Nosotros vamos a contar nuestra etapa de ciclo tributario aduanero desde que empezamos a numerar la DAN. O sea, el numerar, le digo en el término, como el argot que habla la gente en la agencia aduana, numerarla. Pero nosotros sabemos, desde el punto de vista de esta sesión, que se llama el nacimiento de la obligación tributaria aduanero, donde nos convierte a nosotros, sujetos pasivos, en sujetos deudores frente al Estado, que es el gobierno central en este caso, y nos obliga la ley pues a cumplir los plazos y las formalidades establecidas. De eso se trata la determinación, de entender el ciclo que se va cumpliendo. Entonces, para este punto, vamos a hablar de la determinación, que son las formalidades que se cumplen a partir de haber dado nacimiento, que es igual a decir en la parte laboral, numerar DAM. Ahora, entonces, la determinación de una obligación tributaria de enero, al igual que el nacimiento, está basado principalmente en que tú tengas claro los plazos. Los plazos, determinación del ciclo, no estamos hablando de pagos, sino que cómo se cumple el ciclo de un proceso de despacho aduanero. Entonces entendamos que el ciclo se cumple de manera distinta en las importaciones porque declaran y pagan tributos, a diferencia de las exportaciones que declaran y no pagan tributos. En esta parte estamos tomando en cuenta especialmente el tema de las mercancías que son materia del pago de tributos, como en el caso del Código 10 y el Código 18. Entonces, en la diapositiva presente dice que la obligación de tributación aduanera la puede realizar la administración y el contribuyente responsable. Ya el artículo 139 nos menciona que la administración aduanera es la que representa en esta parte el sujeto activo y los sujetos que van a participar son los contribuyentes o responsables. Para eso tenemos en cuenta, en la diapositiva que se está mostrando, si es que demora unos segundos, voy a detenerme para no pasar tan rápidamente, donde el sujeto pasivo identifica al contribuyente como el dueño o el consignatario. Tenemos claro entonces la diferencia entre un dueño y un consignatario. Adicionalmente, vamos a determinar que el responsable, el término responsable en la parte tributaria de esta sesión es igual a equipararla a la palabra del declarante. ¿Ya? Quiero que la correlaciones. El responsable aquí es igual a la palabra declarante. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que el declarante es el representante aduanero, es el servicio postal y el servicio de envío de entrega rápida. También por excepción del valor de compra
FOB menor o igual a $200, el declarante, o sea, la persona que recibe o actúa, porque acá hablamos del que suscribe el documento, sería el dueño o consignatario cuyo valor de compra es menor o igual a $200, o también podríamos decir que es una persona cuyo documento nacional de identidad ha realizado un proceso de una compra y que justamente aparece como una figura también denominada contribuyente. ¿Ya? Bien, entonces esta parte está nuevamente mencionada porque ya le hemos hablado y comentado en las sesiones anteriores, y entonces es importante tener las figuras que van tomando paso acá, ¿no? Es decir, que en la parte tributaria identificamos a los sujetos como el contribuyente y responsable. Entonces, siempre es bueno recordar cómo es el ciclo de obligación tributario aduanero. El ciclo tributario aduanero inicia con la denominada presentación de la DAN o de la simplificada a través de la destinación aduanera, que permite dar paso al nacimiento de obligación tributario conocido como la numeración de la DAN. Seguido al nacimiento de obligación tributaria aduanero, la aduana exige el cumplimiento del pago. Aquí lo vamos a denominar al cumplimiento del pago la exigibilidad. Y la exigibilidad se puede dar con el pago o garantías. También tenemos que con el tiempo en el que se miden las cosas en el ámbito de las leyes, hay cosas que se extinguen y hay cosas que tienen un tiempo en el que se mantienen vigentes, y se puede decir que es el tiempo que todavía no prescriben. A un determinado tiempo medido desde un suceso, entonces el evento concurre en entender que el evento ya prescribió, o sea que ya no hay nada más que volver a revisar. Culminó su periodo, si en el periodo no se observó, no se solicitó, entonces queda en cuenta cero y ya no se revisa aquella situación que hemos realizado. Acá me detengo también con usted a invocarle que cuando participes en despachos del tipo de comercio exterior e internacional, sería bueno y recomendable que puedas anotarlo. Porque no sea que con el tiempo una empresa aquí en el Perú haga sido solamente una fachada de contrabando, una fachada de narcotráfico, o una empresa que se ha dedicado todo el tiempo a la defraudación de rentas. Por eso que es importante que todos los que trabajamos en el ámbito del comercio llevemos una bitácora. ¿Por qué? Por el tema de que los procesos que realizamos con los regímenes aduaneros quedan abiertos y a espera de ser revisados mediante una acción de control extraordinario, mediante una auditoría, y entonces dicho proceso, pues en el tiempo te puedes olvidar de con quién has trabajado y qué efectivamente es lo que has realizado, porque cunde, o sea, impera en este ámbito de iniciar una DUA hasta que el proceso ya se deje por prescrito, que estamos bajo el tema de la potestad aduanera, de que la autoridad aduanera dice dentro de sus situaciones como potestad que puede llamarte a la comparecencia si tiene duda. A mí, siendo más joven, me pasó con una empresa, una agencia aduana aquí en el Callao cuando trabajé, y dicha empresa pues desapareció por el tema de narcotráfico, ¿no? Fue una situación donde se comprometió a la empresa en general por el tema de unos embarques de cargas marítimas vinculados a una empresa que supuestamente andaba correctamente, pero una empresa que se le encontró con los controles respectivos narcotráfico, ¿no? Y es bueno, te lo cuento como experiencia, que tú siempre tengas en cuenta una bitácora con quienes has trabajado. No lo hagas como una referencia de currículum vitae, sino como una referencia personal, porque aquí en el Perú la mayoría de empresas cunde al término de una palabra que decimos en las leyes como nullum sign lege previa poena. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Mejor dicho, la gente dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces está acostumbrada a que como esto no es cosa juzgada, esto no es una situación escrita o establecida en las normas,
entonces lo consideran que no es delito. Pero se puede decir que hay concurrencia de delitos, por lo cual entonces hay que tener en cuenta que hay hechos que sí son graves, aunque en el momento mismo sean muy bajas las situaciones que se dan, pero en el tiempo esto sopesa y podemos estar frente a una situación de tentativa de los delitos, defraudación de rentas, contrabando, etc. Pues es importante que aquí, en esta carrera o forma de trabajo que has adoptado, consideres pues tener las bitácoras con quienes has operado, porque el día en que caiga una empresa y te llamen a comparecer, estoy muy seguro que no vas a poder recordar. Y cuando se tiene que acusar siempre a alguien, las empresas vinculadas a estos problemas son especialistas en encontrar siempre un culpable de todo el proceso, ¿no? Ya bastante noticias tenemos sobre esas situaciones acá en el Perú, donde cargas enormes de droga, solamente se es responsable al watchman de acá, el portero de almacenes conocidos, ¿no? Y es incoherente ante la ley creer esto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver entonces la parte de la determinación. Para hablar de determinación, yo he considerado la deuda tributaria onera. Algunos le van a llamar la nacionalización de las mercancías, otro la deuda tributaria onera, otro el adeudo tributario, otro el pago de tributos. Todos tienen una manera peculiar aquí en el Perú, bajo el idioma castellano, de decir de muchas maneras algo común. Entonces ya te he mencionado varias palabras acá. La deuda tributaria, el adeudo, la nacionalización, el pago de tributos. Todas esas palabras que acabo de mencionar es lo mismo que te estoy presentando en la imagen de la diapositiva de hoy. Solo que cada persona se ha habituado a llamarlo de una manera determinada. Entonces, la deuda tributaria onera está compuesta básicamente por la primera fase, que le he tomado del artículo 141 para que recuerdes, y empieza con la base imponible. Por eso que aquí en esta sesión vamos a trabajar los ejercicios en base a la aplicación del artículo 142, que es la determinación de la base imponible. Las mercancías que voy a poner en los ejercicios van a ser clasificadas. Esto no es nomenclatura, pero acá tienes que hallar la subpartida nacional. ¿Cuál es la finalidad de hallar la subpartida nacional? De que puedas trabajar tu cálculo a través de una operación matemática que se realiza acá, de que hay ese ad valorem real, que te habitúes al tema de entender que la parte tributario aduanero está basado en el pilar de la clasificación y de ahí tomando la base del ad valorem del 0, 6 u 11%, empezamos nuestro cálculo. Si usted ya tiene el PDF descargado, está la tabla de cálculo, va a ver que yo hago mención, en la primera escala del tributo está el ad valorem, como hemos hecho en el ejercicio del día de ayer. Al tener el producto del metanol, y usted buscó la partida arancelaria del capítulo 2905, determinó pues con esa partida la subpartida y halló que las valores era 0. Entonces luego, según la fórmula que está expuesta en el PDF, va a ver que corresponde entender si a la mercancía se le aplica un derecho específico, un impuesto selectivo al consumo, un impuesto de promoción municipal o un impuesto del IGB. Según la mercancía, según el tributo. Ojo, según la mercancía, según el tributo. Pero es importante que tengamos en cuenta que hay mercancías que pueden activar todas las casillas mencionadas anteriormente. Ahora, ya sabemos que ahora vamos a decir hay la base imponible. Si en la evaluación se aparece la palabra hay la base imponible, lo que te estoy pidiendo es que clasifiques y hay la subpartida, ¿de acuerdo? Por eso vamos a decir base imponible. Entonces, la base imponible, ¿dónde la sacas? De tu arancel. De ese arancel, que es el Decreto Supremo 342-2016. Entonces, de ahí obtienes la base imponible cuyo ad valorem corresponde, según la mercancía, al 0, 6 u 11%. Adicionalmente, también vas a tener que tomar en cuenta en estas evaluaciones que estamos realizando acá, que ya publiqué desde las primeras sesiones, las entidades que se vinculan a los productos en materia de
mecanismos no arancelarios. ¿De acuerdo? Ya la tienes la tabla. Ya tienes ahí las entidades con las mercancías que van a relacionar el tema de su situación como mercancía no restringida bajo situación de mecanismo no arancelario. Aquí te presento, por ejemplo, si ya puedes visualizar mi pantalla, vas a ver que acá tenemos los 3 niveles arancelarios en un mismo capítulo, en diferentes partidas arancelarias. Puedes apreciar que está el 0%, que está el 6% y está el 11%. O sea, a eso me refiero con las evaluaciones que vamos a ir realizando. Que vas a tener que hallar ese margen y esa subpartida para poder terminar los cálculos de manera real, como es el caso de las evaluaciones. Acá le puse un ejemplo del capítulo 2. Sí, la clase anterior, Jorge Castillo, yo mencioné que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 97, la base imponible está entre el 0, 6 y 11%. Y en el capítulo 98, llamado regímenes especiales, está basado el 0 y el 4%. ¿Sí? Si bien no me equivoco, les recuerdo a todos que esta es la parte de la diferencia del arancel que hemos analizado del 1 al 97 y del 98. Tomen en cuenta siempre esta consideración de las bases imponibles, ¿ya? Entonces, digámoslo, tenemos en una parte un régimen general y en la otra parte tenemos un régimen especial. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Algo que preguntar hasta aquí, por favor? ¿Todo claro? ¿Nada que preguntar? ¿Todo claro? Bien, Marta, gracias, Marta. José Castillo, todo claro, ¿no? ¿A alguien le ha quedado alguna duda para poder seguir avanzando? Bien, Jorge Acosta, bien, Jorge Soriano, bien. Entonces, permítame continuar, ¿sí? Bien, entonces ya hemos hablado que tienes que obtener la base imponible. Y entonces, pasemos a la siguiente parte, que es el valor en aduanas. Aquí ya creo que con los ejercicios anteriores de la sesión anterior de la que es la parte de las preferencias arancelarias, donde hablamos de la degravación, del cálculo de degravación y de la aplicación de los Incoterm, ya creo que te puedes dar cuenta que aplicar un Incoterm se desvirtúa desde que aparecen pagos y servicios adicionales al término que es declarado como valor. Espero que se pueda entender esta palabra. Que la Incoterm, por las situaciones de pago o gastos y servicios que realizamos, se desvirtúa querer tomar esa referencia del Incoterm como el valor a declarar, porque están entrando más situaciones. Por tanto, debe concurrir en entender que el valor en aduana tiene un alcance más amplio. Por eso decimos valor FOB, denominado valor de cláusula de venta. Quiere decir, cuánto realmente te ha costado un producto. Acostúmbrate a tener a partir de hoy, al término de este curso que has seguido para tu vida profesional, como que ya no vas a pensar que cuando ves un precio en un mall, en un mercado, y te digan que el precio es 10 soles, tú digas, solo vale 10 soles. Vas a pensar de la manera como el valor en aduana. Vas a decir, 10 no puede haber costado, porque si estoy hasta acá y hasta acá he gastado 4 soles, ya son 14 soles del producto. Si voy a regresar comprando más productos y voy a emplear un taxi hasta mi casa, entonces el producto ya no vale 14, vale prorratear el gasto de regresar a mi casa, que es el flete, contra todos los productos y ver cuánto le corresponde a este producto que yo tengo ahora. Por tanto, vas a ver ahora en función al FOB, la gente que tiene la mirada comercial no lo percibe, es por eso que se les engaña cuando uno pone el 20% de descuento más el 20%. Entonces la gente suma 20 más 20, su mente matemática es 40. Entonces está mirando de una manera lineal.
no están comprendiendo la función del valor en la venta. Los atrapamos con las ofertas, con los remates, las promociones, los saldos, las liquidaciones a la gente. La gente se deja guiar y presta atención siempre al profit, perdón, al profit, no, me refiero a la exposición. Claro, vender no es una estafa, sino vender es una habilidad que se aprovecha porque la mente humana, cuando tiene un interés, ve el entorno en 360 grados. Es decir, ponte en el ejemplo claro que cuando estás molesto y apurado, así las llaves estén a la mano de la mesa al costado tuyo, no lo ves porque estás molesto. El cliente sí, muy bien Jorge Costa, se sabe por estudios de la psicología aplicado al comercio que las compras son compulsivas. Te pagan 500 y vas para comprar canasta familiar y te sales trayendo un pantalón. Bueno, media caja de leche. No, no, sí, sí, seguro que ya pues racionamos un poco la comida o no te preocupes, lo repongo la siguiente semana. No, admitimos que cada vez que hay dinero, todas las tiendas comerciales aprovechando la impulsividad debido a la naturaleza con que hemos venido creciendo las personas que han tenido y no han tenido, ese deseo innato de necesidad latente a necesidad manifiesta de querer comprar. Y se pasa eso porque nunca estás atendiendo el entorno en 360 grados. Siempre pasas caminando, conversando con una persona y con el móvil a la vez, un ojo en el móvil y otro ojo en la persona, y te das cuenta que ya hay precios. Solamente cuando llega la Navidad, el julio o el día de algo, de celebrar, recién prestas atención al entorno y entonces tu cabeza empieza a mirar números y uno empieza a ponerte las rebajas dice, la venta del producto es 9.9, pero esto ha sido bien claro en The Copy. Si tiene que haber vuelto de 10, tiene que haber vuelto de 10. Si quieres donarlo en caridad, porque vamos a hablar de ese tema hoy día, eh, que tu plata se tome en caridad en nombre de otros, ya es problema tuyo. Pero aquí lo que queremos tener claro es que las cosas las vamos a ver como valores. Acá no hablamos de precio. En tributos no está hablando de precios, está hablando de valor. Y lo haremos en valoración de igual manera, pero con otros elementos. El flete, aquí señores, comporta, como hemos visto en los ejercicios anteriores, yo, José Castillo, no soy testigo de que ese dinero haya sido enviado a donde dicen. No soy testigo, ni tampoco puedo negarlo o afirmarlo, pero se dice que la intención es esa, ¿no? No lo sé. No he palpado que eso se haya recibido, salvo que miren los registros de esas famosas declaraciones en la administración, si verdaderamente llegó el dinero a donde dice que tengo que llegar, ¿no? Sí, muy bien. Generalmente los centavitos que tú dejas por caridad, ellos le entregan a nombre de ellos mismos y tú sigues pagando un IGB y ellos se benefician del IGB. Es muy curioso cómo uno se sacrifica en nombre de otros, ¿no? Siempre las empresas se benefician. Correcto. IGB con IGB queda neutro, pues no decimos en contabilidad. ¿Sí? ¿Sí? IGB de compra con IGB de venta mata, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos que tener una mirada, señores, en 360 grados, ¿sí? Bien, entonces, hemos dicho ya anteriormente que aunque en la DAN aparezca la palabra ajustes, el ajustes hoy se entiende como un documento que va a aparecer aquí. Correcto, sí, José Castillo, eso es así. Entonces, aquí en este caso de tributación lo que vamos a ver es valores. Ahora, esta es la pirámide, si usted mira su tabla que le he enviado, está así. Solamente he omitido los derechos específicos, porque como esta parte donde yo me encuentro es Lima y Callao, generalmente los derechos específicos aquí en Lima no se ven tanto como se ven en las aduanas de provincia. En las aduanas de provincia sí vas a estar más habituado a los derechos específicos, a diferencia de acá de Lima y Callao, que se trabaja más con otras mercancías que no aplican mucho derecho específico como en provincia. Por eso que en mi tabla he omitido, y no debía haberlo omitido, pero he considerado que vamos a hacer cálculos desde la aduana marítima del Callao o la aduana aérea del Callao, ¿ya? Entonces, la primera base es clasificar y dar el ad valor, obtener el ad valorem.
El selectivo al consumo también es un elemento que voy a mencionarlo acá, que es parte del tributo y se aplica a determinadas mercancías denominadas superfluas. El IGB y el IPM, que tú estás acostumbrado a llamarlo como el 18%, aquí, según la tabla que te he enviado, se desagregan. La TD, no le he puesto el cálculo de la TD en lo que te he enviado, que es la tasa de despacho, porque un señor del Congreso, en aquel tiempo, un poco populista, planteó que eso era un cobro excesivo y abusivo de la Administración de Aduanas, cobrar una tasa de despacho. Esto fue muy político porque dentro del proceso de las normas establecidas por el Tribunal Constitucional, las resoluciones del Tribunal Fiscal y en sentencias de otras salas superiores, se determinó que la tasa de despacho es aplicable en todo servicio que se cumpla, ya sea una entidad pública o privada. ¿Ya? Pero el populismo pudo más, entonces permitió que en aduana pues vayamos a exonerar, no inafectar, exonerar por un tiempo la famosa TD o denominada tasa de despacho, ¿no? También se ha considerado dentro de esta tabla que se ha enviado los derechos antidumping. Los derechos antidumping, aquellas que se hace la diferencia entre un ajuste de valor y un derecho antidumping, porque el derecho antidumping efectivamente se aplica a aquella situación dentro del mercado que es amenazada por las importaciones que de alguna manera ponen en desventaja a las producciones nacionales. Claro, a todas aquellas legalmente constituidas, porque cuando salen a protestar todo el mundo de que las importaciones chinas destruyen el mercado, y si tú examinas el cúmulo de quejas que todos hacen, solamente unos cuantos cumplen dos elementos principales constitucionalmente en la queja o huelga, que es el derecho y el deber. Mucho se exige, pero poco se hace. Entonces, cuando se escudriña el tema de si es dumping o no es dumping, entonces estamos muy bien porque tenemos un comercio polimorfo, Jorge Costa, muy bien, es una economía basada en la informalidad. ¿Y por qué la informalidad? Porque no hay empleo, pues, ¿no? Y porque han cometido gente que el IGB no les ayuda a pagarlo. Y además la gente está acostumbrada también ya de hace años en el país a que no le den boletas y menos le apliquen el IGB en cualquier compra. De eso trata el derecho antidumping, que también podemos hablar en mención. Hay que ser consciente, como aduaneros que vamos a hacer, o comerciantes o de negocios, que hay que identificar mercancías que en el Perú se producen y que no vayas a querer competir de manera ciega sabiendo que hay una empresa, una industria en el Perú al cual tú vas a competirle de una manera, según ellas, con dumping, desleal, y en el cual entonces la entidad competente Indecopi te va a aplicar una multa, porque el derecho antidumping es una multa sobre el valor FOB para aplicándole dicha sanción, entonces no llegue al mercado con un precio inferior al producido en el país. Por eso decimos que el derecho antidumping tiene una situación de multa. Ahora, lo he puesto en blanco, la base final, porque considero que sobre la base de lo que vayas a importar, siempre se para un 10%, un 5%, considerando que puedes tener recargos y multas. Acuérdate, nadie es infalible. Puedes omitir algún documento o alguna situación de descripción y te puede causar una multa, porque el hecho de errar, omitir o describir mal, la tabla es muy clara, se sanciona, se sanciona. Y que por tanto, entonces permite entender que tienes que tener un margen dentro de tu importación que te permita considerar esa situación. No sea que no la consideres y se dé y tengas que pagarla, entonces afectas el margen de ganancia y el precio final de venta con el que pensabas entrar al mercado, ¿no? Por eso es importante considerar un porcentaje en la situación de que vayamos a tener multas o recargos, sobre todo multas. Recargos se aplican a los regímenes que entran en una condición de suspensión, pero que finalmente se aplican bajo la condición de una nacionalización. Esa es la diferencia. Bien, esta tabla la vamos a ver más adelante en el ejercicio que vamos a realizar, ¿ya? Es un ejercicio pedagógico. Bien, ¿qué es el ad valorem? El ad valorem es una palabra que significa paga lo que debes pagar, ¿ya? Quiere decir
aplicándolo al tema puntual que estamos desarrollando aquí, significa que es lo primero que se graba al ingresar una mercancía. Es lo primero que debe pagar, es lo primero que conformará la escala del pago de tributos. Por tanto, se le conoce como el denominado ad valorem. El ad valorem, ya hemos dicho, espero que tomes nota del ad valorem, que desde el capítulo 1 del arancel hasta el capítulo 97, la escala de este ad valorem es del 0, 6 y 11%. En cambio, cuando aplicas el capítulo 98 en concordancia con el artículo 98 de la ley de aduana, los ad valorem, la base imponible está determinada por el 0 y el 4%. ¿De acuerdo? Ahora, ahí mismo se subdivide dentro del arancel la situación que se aplica a los declarantes como el servicio postal y el envío entrega rápida. Bien, eso es el tema del ad valorem. Esto no ha sido creado por el Perú, como lo pongo ahí, la base imponible ha sido declarada y determinada por el acuerdo de valor del OMC, que se le conoce como la valoración aduanera. Seguido de esto tenemos el IGB y el IPM, que tú lo conoces como el 18% aplicable a las compras internas o ventas. En cambio, en la parte tributario aduanero, esto quiere decir que se aplica desagregando, que el 16% se separa de ese famoso 2% y que por tanto, entonces dichos montos o cálculos o pagos que vayamos a realizar se corresponde entregar a quienes son de su competencia. Por eso que separamos el IGB y el IPM en el cálculo tributario aduanero. El impuesto de promoción municipal está basado en el cobro del 2% y el IGB varía según la determinación del MEF en cuanto lo va a cobrar. Por ahora estamos en el 16%. Seguido tenemos el impuesto selectivo al consumo. El valor del IGB que tenemos el aplicable es el 18% del valor en el cobro de aduanas. Porque le decíamos que tenemos un cobro de IGB al ingreso y uno que realizan las empresas en la parte local, ¿no? A lo que tienen Enerrus, RUS, empresas locales de venta a usuarios finales. La importación se queda grabada bajo el cálculo del impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal al 18% a su ingreso aquí en la tabla de la DAM, ¿no? En el cálculo DAM. Bien, el impuesto selectivo al consumo, a diferencia de los demás pagos que realizamos, se aplica a situaciones concretas. Se prevé o se cree en el espacio tributario que son superfluas, que son bienes que puedes corresponder a darte o adicionalmente sostenerlos o pagarlos. Entonces se grava a los combustibles, a licores, vehículos, gaseosas, cigarrillos, joyas. Entonces, por tanto, la aduana es muy clara en ese aspecto. En las aduanas, bajo régimen especial, queda prohibido mercancías que estén bajo el tema del impuesto selectivo al consumo que puedan pasar por aquí. Lo tiene bien claro la postal cuando publica como mercancías restringidas y prohibidas aquellas como las joyas, cigarrillos que pueden ingresar a través de la modalidad de régimen especial. Esto es una situación por el tema de selectivo al consumo. Y esta situación se plantea como una lista o tabla bajo la ley del impuesto selectivo al consumo que determina a qué mercancías se les grava determinado pago por el total de las mercancías o por los valores unitarios que se le aplica a cada una de ellas. ¿Ya? Dependiendo del producto,
dependerá entonces la determinación del concepto del pago del impuesto selectivo al consumo. El derecho antidumping, como decíamos, rige a aquellas mercancías donde los estados o países subvencionan las exportaciones de sus mercados, por ejemplo, no pagándole tributos, participando en la actividad de producción de las empresas bajo la subvención, como fue el caso peruano en el primer gobierno de la Prismo, de Anne García, donde se creó el dólar MUC, ¿no? Una situación que quería, de alguna manera, dar una ayuda, digámoslo así, económica, una subvención a determinadas empresas que podían entonces supuestamente producir a un menor costo un producto y que este puede ser introducido al mercado y que posteriormente este producto sea conocido a través de las exportaciones. Resultó pues en que esto no fue y se declaró esos años en el Perú como un gobierno o periodos de intervención mercantilista en el Perú, ¿no? Y sobre este tema, Juan Carlos Malpica habló en su libro sobre los 12 dueños del Perú. Se escribió un libro, un texto en aquel tiempo mencionando la situación de las empresas. Y esto vino en debacle cuando ingresa un determinado presidente cuya nacionalidad no se tuvo clara si fue peruano o japonés, que abrió los mercados y creó una determinada ideología neoliberal, permitiendo entonces que dejásemos de ir a fronteras a comprar productos como Tumbes, Tacna, Madre Dios, ¿no? Eh, Puno, traer cosas cuando ya podíamos directamente nosotros abrir las compras a los otros países desde nuestro propio lugar, es como tener una mirada de DDP, Incoter, para que puedan ingresar. Por eso mucho se ha afectado este tema de las medidas antidumping, porque aunque los gobiernos se llamen democráticos en el Perú, la mayoría por su ideología política ha tenido una conducta distinta y ha ido afectando en cierta manera a los mercados internos. Entonces, la medida antidumping que fue creada, que fue respaldada, perdón, bajo los derechos internacionales, entonces Indecopia hace cumplir que hay ciertas amenazas al mercado en la producción y que estos deben salvaguardarse según norma por un periodo de 5 años solamente. Vencido el plazo de 5 años, entonces los productos quedan ya liberados de la medida antidumping y pueden ingresar al mercado. Por eso es que la mayoría de empresas en el Perú quiebra o en otros mercados del mundo quiebran porque venden el producto de manera igual, sin tomar las variantes del mercado, el nuevo ciclo del consumo, sin tener en cuenta el nuevo consumidor con el que nos enfrentamos, ¿no? Por eso que hay productos que han ido desapareciendo. Pero a la vez, en el tema que se hace de pricing o estudio de mercados o la cadena del valor de un producto, también podemos decir con certeza que hay productos que no han sufrido con el tiempo una situación en la que tengan que cambiar, ¿no? Hay productos, digámoslo así, que están fuera del ciclo de vida de un producto que se enseña muchas veces en las escuelas y se quiere aplicar. Entonces hay productos que no tienen, pues, tienen nacimiento, pero no tienen debacle, no tienen declive, se mantienen todo el tiempo. Y que, pues, que justamente entonces nos damos cuenta que la parte de la aplicación del estudio fracasa cuando hay productos que son intemporales, que cumplen su ciclo todo el tiempo. No necesitan ser verano para venderse. Se pueden cumplir ya sea en las estaciones del año de el verano, el invierno o el otoño. Bueno, no me acuerdo la otra estación acá. Verano, otoño, invierno y primavera aquí en el Perú. Entonces hay productos que cumplen las 4 temporadas. Hay productos de consumo que también no necesitan una temporada o fecha especial para ser vendidos, sino que se venden en cualquier tiempo y que cuyo efecto
de presentación de empaque, no ha tenido que variar un packaging para poder llegar al mercado, no ha tenido que ofrecer el 10% más del producto para poder llegar al mercado, sino que ha efectivamente ha podido triunfar sobre cualquier producto extranjero que haya venido a competirle, no ha tenido que usar una medida antidumping, sino que lo ha afrontado porque el target, este target que él ha encontrado, le basta para entender que no tiene que aplicar ningún cambio y que el producto se vende ya no es por la marca, sino por la calidad que respalda a la marca, que es viceversa. Porque tú puedes tener un producto por marca, pero eso no quiere decir que sea de calidad. Entonces, la medida antidumping es una medida cuyas empresas toman como una medida de amenaza frente a lo que están produciendo, pero que con el tiempo tienen que comprender que el Estado no puede seguir cubriendo esto, entonces la empresa tiene que innovar y variar, tomar cadena de valor. Ya me ha pasado con empresas textiles de ropa, que pues que no variaron, no vieron el target, no vieron el nuevo consumidor, el perfil del nuevo consumidor, post pandemia, pandemia, el tiempo de crisis de bolsas, y pues fenecieron en el mercado, no por la amenaza de otros productos, sino por la poca capacidad de respuesta frente a los cambios. El tema de los derechos compensatorios aplica a todo régimen aduanero que está de manera temporal. O sea, quiere decir que suspenden sus tributos, pero que tienen la posibilidad de tomarlos bajo un código 10. Pongamos un ejemplo. Un código 70 permite que ingreses una mercancía, ya sabemos que es extranjera, a la guarda máxima de 12 meses. Y que viendo que el mercado se comporta de una manera accesible, decide pues ir nacionalizando de manera parcial o total sus productos. Entonces, como ha estado en el tiempo limbo de la suspensión del pago, entonces se le cobra un derecho compensatorio, que es la tasa TAMEX, la tasa en moneda extranjera, cuyo efecto surte cuando decide nacionalizar y pasar de un régimen suspensivo a un régimen definitivo bajo el código 10. Estoy poniendo como ejemplo el caso del código 70, ¿no? Que se aplica en el Perú. Que lo apliqué yo a una empresa que trajo tablets en el Perú y que quería promocionar los tablets en el mercado de manera violenta, entrar, porque como era la moda del tablet que entró por las tiendas retail, por las tiendas de las empresas extranjeras del sur, que las promociones eran muy agresivas, quería también entrar a competir, pero que no entendí, bueno, gracias a Dios la empresa entendió que había que aprovechar el momento oportuno, que no era ese en el que teníamos que entrar, y usamos el código 70 como una estrategia para poder entrar luego en el mercado a través de los derechos compensatorios. El siguiente tema de la parte es entender cuáles son las reglas básicas que vas a aplicar en la determinación. Debes tener claras las reglas básicas para todos los ejercicios, ¿ya? He puesto esto como reglas básicas. Para aplicar determinación hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el artículo 106 te dice la moneda en la que la vamos a expresar en la DAN, formato A y formato C, se expresa en dólares americanos. No pongas el símbolo, pon el código, ¿ya? Nos vamos a acostumbrar a partir de hoy hacia adelante a que si vamos a poner $10, no lo vas a poner $10 en símbolo MoneyGram, ¿de acuerdo? Sino que lo vas a poner en código universal para que acostumbre tu formalidad. Porque hay países que por experiencia no han visto observadas nuestras facturas por el tema de poner un símbolo y no un código. Por eso que es importante ver este punto. Se expresa en dólares americanos y se paga al tipo de cambio-venta de la fecha en la que tú decides cancelar la exigibilidad. Y esta es la parte principal que te recuerdo para los ejercicios que haremos. Este es el reglamento, artículo 106. Siguiente, la cancelación del pago solo se hace en moneda nacional, recordarte. Que aunque la página de la ley diga que es de acuerdo a la SBS, mejor toma como referencia la que está plasmada
en el campo que dice factor de conversión o tipo de cambio SUNAT, ¿ya? Para el cual entonces, recordándotelo, más adelante te voy a decir cómo entrar de nuevo o tenerla bajo pestaña como preferida para aplicarlo. Se puede comprar en otro país y en ese país no necesariamente se tiene que pagar en dólares, porque hay países que no te aceptan el pago en moneda de dólares, porque cuando Estados Unidos quiere infringir una sanción económica a los países y los países comercian mucho bajo la divisa norteamericana, se ven afectadas. Por eso que la Unión Europea, el BRICS y otros países como Rusia y China ya han iniciado su propia divisa y moneda con la cual vamos a pagar. Y tenemos que ir acostumbrando a desligarnos poco a poco del dólar americano. Ahora, entonces, como esa situación es económica y se da en el mercado, por tanto, en el reglamento se prevé que se puede declarar en la moneda oficial con la que hemos comprado, pero que como la norma nuestra dice que se declaran en dólares, entonces hay que aplicar el factor de conversión para llevar cualquier moneda de compra que hayamos hecho convertido al dólar americano. ¿Cómo hacemos eso? Dice la misma regla del reglamento, que utilizaremos el factor de conversión monetaria publicada, ojo aquí, en el portal web de la SUNAT. No dice en la SBS, dice en el portal web de la SUNAT. Para recordártelo, te estoy poniendo en pantalla cómo vas a encontrar de manera más rápida, sin que te marees entrando al portal del Estado, a la página de la SUNAT y tengas que buscarlo por ahí, sino que la manera más rápida pones ahí, como te estoy mostrando en Google, tipo de cambio SUNAT, aparece varios links, pero tú te vas a guiar por el enlace directo. Yo te estoy marcando con la flecha negra, ahí te estoy señalando que esta te pone. Sí, correcto, Jorge Acosta. Desde julio de este año entró el Bank of China, entonces ya tenemos operaciones directas y bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ya no utilizar, perdón, el Banco Verde de Perú, sino que ya tengo mi cuenta en el Banco of China, que me permite pagar directamente a empresas ahí sin que tenga que, no es que no sea eficiente en dicho banco, pero ya no tengo que hacer tanto trámite o espera de tiempo, sino que me pongo en las cuentas de los clientes proveedores del Asia y mi pago va más directo, no tengo que hacer transferencias u otros, ¿no? Sí, el banco ya fue aprobado y está en operaciones desde julio de este año. Así lo he publicado en el diario peruano, lo he publicado en las redes sociales, lo he publicado por donde tenga redes para poder asentar una cuenta y entonces transaccionar con los clientes del Asia a través de una cuenta que se tiene en el Banco of China y entonces pagar directamente, ¿no? Es como enviar como un BIN aquí en Perú de una cuenta interna a otra y el servicio es efectivo y muy rápido. ¿Sí? Entonces, es muy bueno que miremos también y nos desliguemos mucho de otros bancos. Sí, es para transacciones comerciales internacionales también, Marta, que tengas con el Asia. Ahora, generalmente, el Asia, debido a la guerra comercial que tiene con Estados Unidos, entonces lo que estamos haciendo nosotros es evitar este mal tiempo que tengamos en una transferencia por una intersección o una observación bancaria norteamericana con respecto a los pagos. Trabaja con transacciones internacionales. Entonces, por eso yo ya como mecanismo, para no tener problemas, entonces opto por los bancos que directamente me permiten pues, hacer pagos directos, porque la guerra comercial de Estados Unidos-China afecta tanto el flete, el tránsito y las transacciones internacionales, ¿no? Y hay que prever, porque este país hace un poco problemático las transacciones a nivel mundial. Esto también lo aplico en observancia que cuando se quiere hacer negocios con otros países que son observadores por la OMC, por imposición de este país, entonces también tenemos problemas en las transacciones internacionales. Por eso que opto por bancos que tengan menos inclinación y nos permitan hacer transacciones directas. Entonces, por eso te invoco que tengas en tus pestañas de tu ordenador tus especiales o favoritos, como le dices en el ordenador o el laptop,
a enlaces que te permitan de una vez rápido consultar. Ya acá te estoy poniendo en muestra en la pantalla que tienes que tener esto, o si no tienes, simplemente descargas el app de la SUNAT a tu smartphone y también ahí tienes el tipo de cambio venta. Sí, muy, muy caro, y el tema de la infidencia es un tema que no, los bancos aquí de Perú han demostrado que no hay claridad, ¿no? Las informaciones no garantizan que la información de los nichos de mercado estén protegidos, ¿no? No confío yo. Generalmente cuando tengo clientes o trabajo para empresas, sugiero desligarme de dichos bancos que no nos prestan una garantía de que vaya a haber una infidencia de información con un nicho de mercado nuevo que estamos trabajando y que tanto le ha costado a la empresa encontrarlo para que un simple empleado o una simple operación bancaria muestre nuestro nicho y sea aprovechado por otros, ¿no? No estamos de acuerdo, preferimos hacerla todo a través de la encriptación de las transferencias internacionales, así trabajamos tranquilamente con los pagos directos, ¿no? No tenemos que llenar declaraciones de ningún tipo. Ya, bueno, bien, entonces, además te muestro que cuando entras a este enlace del tipo de cambio SUNAT, tienes que tener en cuenta y recordar siempre los códigos, ¿ya? Acuérdate, te he puesto acá en pantalla los códigos. Tienes el código del dólar americano y el código del euro. Voy a trabajar con la moneda del yuan, voy a trabajar con el renminbi, la moneda de la India, voy a trabajar con el dólar de Hong Kong, son monedas con las que trabajo. Entonces te voy a poner los códigos de moneda para que te acostumbres cuando hagas compras de repente directamente en Hong Kong, o hagas directamente compras con Corea, para que consideres de repente que algunos proveedores transaccionan no con el dólar americano, ¿ya? Pero que no importa que esto sea aparentemente un obstáculo, sino que he aprendido que las diferencias comerciales se deben respetar, y bueno, tenemos que aplicar entonces el denominado factor de conversión aquí en el Perú, sea favorable o no, y tener previstos los dichos gastos o pagos que vamos a realizar por conversión. Y siempre estar mirando pues las transacciones internacionales, cómo fluctúan los mercados con respecto a las monedas, las divisas internacionales, para prever estas situaciones cuando otros países aceptan otro tipo de moneda de pago. Bien, acá tenemos, te estoy mostrando en pantalla los códigos con los que vamos a trabajar siempre, las monedas y con las cuales siempre, si utilizas usualmente tu ordenador y lo conviertes en un ordenador de trabajo, entonces se va a grabar, ¿no?, los códigos de moneda automáticamente. Perdón, y cada vez que pongas la primera letra del código, en automático saldrá el código y ya podrás pues entonces hacer tu factor de conversión. Entonces acá está el ejemplo de que el factor de conversión aparecerá el tipo de cambio y utilizaremos el denominado valor aduanas como factor de conversión, ¿ya?, para cambiar de una moneda extranjera a la moneda de declaración de divisa que nos pide la SUNAT. Otro tema que debemos tener siempre presente es que no generan derechos arancelarios ni demás impuestos a las mercancías que al momento del reconocimiento físico se encuentren en mal estado y que a solicitud del importador o dueño o consignatario sean destruidas o reembarcadas. Claro, pero esto dentro del plazo de los 30 días calendarios que tenemos. Por eso que me sorprende mucho cuando estoy en postales que la gente recoja su producto de manera tan violenta, lo coja su caja, su paquete y salga pero lo más rápido posible de la postal sin abrir su paquete y se lo lleva. Y después, por casualidades de la vida, nos encontramos en asesorías con estas empresas o con estos negocios de los comerciantes, donde se dicen que el proveedor no cumplió y cómo hago, qué debo hacer. Pues debiste hacer lo que te faculta el derecho de establecer que tú puedes hacer, según la Convención de Kioto, como te dije, el previo de tus productos y la obtención de muestras. Y esto es algo que olvidan los negocios. Sí, correcto. Aunque estemos en una zona primaria y nadie te obliga a pagar la mercancía directamente, debes saber invocar el derecho internacional donde aplicas el precio del producto para dar conformidad al pago del tributo y ver las condiciones en las que están. Entonces, abres el paquete con el oficial o
de parte sin ser de oficio, lo abres, revisas y decides cancelar porque las mercancías cumplen las disposiciones que tu proveedor te ha enviado. Entonces lo pagas, ¿no? Pero la mayoría de personas, cuando yo he estado en postales, no hace esta situación y sale, pero lo más rápido posible, creyendo pues que la aduana le va a quitar. No, está bajo una disposición de previo, es una disposición de antes de la destinación, entonces se te permite separarlas, entonces notificarás a tu proveedor con las fotos. Te sugiero que cuando tomes fotos de los previos, enciendas la fecha y hora de tu teléfono. Sí, la mayoría se han asustado, correctamente. Pon la fecha y hora, activa la fecha y hora que se grabe de tu cámara para que cuando envíes al proveedor, entonces tienes un acuse de prueba de que en ese momento, en ese instante, tomaste la prueba al producto que has recibido y como no cumple las condiciones, haces acta de separación y entonces solamente nacionalizas la que corresponde estar en buen estado de tus productos y el otro lo mandas a cuenta de cargo, de pago del proveedor. Por eso es una de las situaciones que te recalco por aplicación especial que te dice la misma ley de aduana. Los derechos arancelarios se aplican siempre a la mercancía consignada y encontrada en la declaración, ¿de acuerdo? En la declaración. Ah, muy bien. Muy buena pregunta, Sebastián. ¿Qué pasa cuando una mercancía sufre daño durante su transporte? Bueno, eso está en el artículo 205 de la norma previsto, pero vamos a tomar las circunstancias de responsabilidad. Entonces, que dice justamente el traslado de las mercancías también se menciona en la ley de aduana. Veamos lo que dice el artículo 105 del reglamento. Dice, las mercancías que hayan sufrido daño durante su transporte o almacenamiento en el país pueden ser sometidas a destinación aduanera a opción del dueño consignatario, determinándose el valor de las mismas conforme a las normas de valoración vigentes cuando correspondan. Quiere decir, medir el daño en que éstas han sufrido y determinando también en las empresas, porque las mercancías generalmente se piden que sean rotuladas y lleven pictografías. Por eso es importante que tomes en cuenta que cuando tú envías una mercancía, envíe la información posible como deben ser tratadas, ¿no? Que pongas las pictografías correspondientes de cuánto peso soporta, de la manipulación, si el producto está hacia arriba o hacia abajo, y estos indicadores de pictogramas que colocamos en las mercancías permiten entender que el sometimiento de la movilización o manipulación sea lo más adecuado. Entonces, ¿a quién hace responsable? A la empresa que te dañó el producto. ¿Cómo lo haces? Generalmente yo le pido al proveedor que trabaja que nos envíe una fotografía antes de ser embarcadas las mercancías en el estado en el que nos las pone, cómo fueron embaladas, cómo fueron paletizadas, o las cajas o bultos, paquetes pequeños, cómo son embalados y enviados, y nos envía una foto y nos permite, pues yo pido fotos en las 4 dimensiones, en el lado, en lo lateral, en lo alto, en la parte superior, inferior, en los costados, de frente, para entonces cuando lo reciba hacemos el previo y determinamos y constatamos si las mercancías han sido debidamente manipuladas. No hacemos una queja formal contra el almacén por el daño que haga sufrir en estas mercancías y hacemos acta de separación o inventario de las mercancías que hemos recibido en condiciones no establecidas o que ya han sido cumplidas por el proveedor y estas son responsabilidad durante el transporte y durante el almacenamiento. Bueno, tienes una página que se llama Indecopy que acusa los servicios, o sea, lo que hace un almacén con respecto al acogimiento de tu mercancía es un servicio. Y la ley de aduanas prevé que la responsabilidad del almacén y una de las obligaciones dentro de las obligaciones es el cuidado, resguardo y almacenamiento de la mercancía. Está previsto en las obligaciones de los almacenes. Entonces, utilizarías el mecanismo de la queja por el servicio, no el reclamo, por la queja, permitiéndole entonces decir
que la empresa ha incumplido un mal servicio, determinando un daño en la mercancía. Si fuera necesario, entonces llegaría a ser un proceso en el cual se establecerá una conversación, una conciliación entre las partes para determinar pues el cálculo del daño sufrido, y tú invocarías entonces las responsabilidades establecidas dentro de las obligaciones de los almacenes, dentro de la obligación de traslado puestas en la ley de aduana y las que están establecidas en este dicho reglamento, para hacerle recordar a los almacenes su responsabilidad por manipulación. Me pasó lo mismo, Sebastián, con un filtro para una minera acá en el Perú que traíamos, y que un almacén acá en el Callao, muy conocido, lo golpeó. Cuando hemos traído mercancías para una empresa grande, generalmente nosotros vamos al previo y vemos desde la bajada de las naves hasta el traslado la solicitud de ver el estado en que estas son manipuladas, porque por el alto valor que ellas costaban, teníamos que estar seguros de que la manipulación era correcta hasta ser establecidas en los transportes, y nuestra responsabilidad partía desde el transporte de las unidades de la empresa hasta el almacén de dicha empresa. Y sucedió pues que un famoso almacén pues golpeó, golpeó una de las máquinas, y como operador incauto dijo, bueno, es un golpecito nomás, no fue un golpecito nomás, era un sistema electrónico que permitía medir el flujo de los gases que se emitían en el proceso de la minera, y que esto fue afectado en el momento de la prueba. Se llamó el técnico y se determinó que el golpe pues había dañado nuestro equipo. Entonces, en este caso, hicimos el reclamo correspondiente a las autoridades del almacén, nos quejamos en Indecopy y formalmente iniciamos una denuncia ante un proceso, durante el proceso, para que en todo caso si nos vayamos, si es necesario, a un juicio, para que la empresa reconozca el daño que nos había causado, ¿no? Gracias a Dios, ellos llegaron a un acto conciliatorio con nosotros para no determinar una demanda, porque la demanda la gana quien tiene más dinero y quien tiene más razón aquí en el Perú, y nosotros teníamos razones, y en ese tiempo yo estaba en la fiscalía, entonces teníamos razones para, digamos, técnicamente ganar el juicio, ¿no? Porque aquí los juicios se ganan no por acto divino de la ley muchas veces, sino por la influencia de las fuerzas, a veces se da. Bueno, sí, quien tiene vara también, digamos así, técnicamente. En ese tiempo yo estaba en fiscalía, entonces, digamos así, técnicamente esto avanza rápido quien lo mueve más rápido el proceso. Entonces, estas situaciones que tú mencionas sí se dan y son muy delicadas tratar. Por eso que hay que prever en el campo las situaciones como las que planteas, ¿no? Porque la gente compra muy alegremente un producto y permite que venga como si nada le pasase, ¿no? Creen que es en la esquina de la casa china y que llegan nomás. A ver, déjame leer bien tu mensaje. Bueno, en la situación de animales, la norma es muy clara. Los animales están sujetos a ciertas condiciones en las que el riesgo corre por cuenta de los animales. A diferencia de un humano, el animal no toma un comportamiento o entiende las circunstancias en las que se está cumpliendo la disposición de los envíos. Generalmente, en este caso, la responsabilidad recae sobre el mismo bien en el que transitan. Claro, se ve las condiciones en las que se envía, se ve el embalaje, consideramos el tiempo, el clima, el acondicionamiento en que enviamos a los animales. Sí. Generalmente, yo por experiencia, solamente un caso nomás lo gané, fue de unos pollitos bebé, que hubo una responsabilidad que hay un almacén de Lima, del Callao, perdón, porque, bueno, tuvimos un fallo de error en enviar el animal no en las condiciones de, de protección o embalajes adecuados, y que la manipulación también no fue la adecuada, y entonces sufrimos el 50% de pérdida de dichos animales, y digamos así no pudimos recuperar el 100% ante una demanda, porque también fue nuestra culpa,
porque no tuvimos las medidas apropiadas, ¿no? En el tema de animales sí es muy susceptible el tema y generalmente no se llega casi al ganar si no se tiene previstas las situaciones que plantea la YATA, por ejemplo, el sacrificio de animales en caso de riesgo, también se plantea esta situación dentro de las normas, ¿eh? Sí, eso hay que tomar en cuenta. Sí, 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 eso estoy consciente. Sí, sí. Por eso hay que tomar en cuenta todas las consideraciones de la empresa transportista para la manipulación y acondicionamiento de la nave. Por ejemplo, acuérdense que hemos hablado en clases anteriores de que si tú vas a enviar un producto, no basta con que pienses que el producto va a Estados Unidos, sino que pienses en quién lo lleva y el quien lo lleva si tiene las condiciones para cumplir el tema del resguardo propio de la mercancía, que es decir, el cuidado necesario. Entonces, consideramos desde nuestra parte como empresa tener los embalajes, empaques o las medidas sanitarias adecuadas para poder dejar la segunda posta, la responsabilidad de la empresa que sí está especializada en el tema de nuestra mercancía. Por eso es un tema de la mano, ¿no? Tanto la información que tenga sobre la empresa, no enviar a cualquier empresa, sino una empresa verdaderamente especializada en el tema de envío de animales, muestras o productos especiales o delicados o de valor. Sí, generalmente sí, eso se mide en línea del tiempo y tránsito. Sí, se mide. Por eso siempre le decía un tema que tienes que tener muy importante al considerar cuando hagas envíos o recibas envíos de mercancías que son sensibles, animales o perecibles, las condiciones del viaje, el tránsito, el itinerario, cuántas paradas hace una aerolínea, una nave en los puertos o la aerolínea en los aeropuertos, para entonces la manipulación y el tiempo en el que espera, porque no es como una película que baja de un avión y rápidamente la suben a otro avión, no, sino que hay un tiempo de espera en que la hoja de ruta y el acondicionamiento de las mercancías hacia la otra aeronave se considera un tiempo determinado. Entonces, en ese tiempo puede haber un impasse. Sí, también en el caso de transbordo, en caso de naves, si es corte a costa, lo que he considerado siempre cuando el puerto peruano no tiene el suficiente calado o digamos profundidad de la nave con que trae nuestra mercancía, si sabemos y nos advierten que no puede ingresar, entonces consideramos que los transbordos no sean de nave a nave, porque es muy riesgoso, entonces consideramos y asumimos un poco el gasto que sea el transbordo nave-tierra, para que ahí se efectúen las operaciones correctamente y de nuevo vuelva a la nave. No nos arriesgamos, no mandamos el transbordo nave-almacén, porque, digámoslo así, algunos almacenes no están en el mismo puerto, en la locación cercana, y nos traen más gastos a nosotros. Por eso consideramos siempre punto de llegada, nave, para transbordar mercancías. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien. Entonces, a ver, déjenme ver una consulta más. Bueno, en este tipo de almacén que tú me mencionas, Sebastián, justamente una de las condiciones claras que yo tengo de decirle a todos es que en el Perú hay pocos almacenes con el acondicionamiento y el servicio apropiado para este tipo de situaciones y mercancías. Sí, no los hay. Por eso le decía, en el tema de mercancías restringidas que he manejado para algunas empresas, por ejemplo, no hay transporte o no hay muchas empresas de transporte de mercancías peligrosas, del manejo de de mercancías peligrosas y almacenes que manejen mercancías peligrosas del tipo que estamos manejando. Que sí, porque hay 9 subclasificaciones de mercancías peligrosas. Un almacén, yo estoy muy seguro que no tiene las condiciones para atender las 9 tipos de mercancías y las subclasificaciones de estos 9 tipos de mercancías peligrosas. Por tanto, antes de hacer eso, digamos así, vamos a hacer trazabilidad. O sea, nos permite determinar correctamente qué almacén puede tener las condiciones al tipo de mercancía que yo decido traer, ya sea, porque acuérdate que hemos dicho en exportaciones, que la ley permite de peruana entender que hay almacenes que no están en condiciones de atender mercancías perecibles de gran volumen, animales vivos y graneles.
Entonces, la norma está siendo clara diciéndote que tienes que aplicar trazabilidad o buscar una empresa muy próxima en la atención de tu mercancía por almacenamiento, custodia o servicios, ¿sí? Eso es una de las principales situaciones que debes considerar siempre en el momento. Bueno, esa experiencia te ayuda mucho a entender, Sebastián, de que entonces en ese almacén no tiene las condiciones necesarias y su infraestructura tampoco le permite darla. Por eso no sería muy idóneo traer por ese tipo de almacén ese tipo de mercancías que mencionas. Bien, permítame pasar a la siguiente diapositiva, que la siguiente diapositiva, dentro de las situaciones que tú debes tener en cuenta, es lo siguiente. Yo le denomino a manera general, porque está en la ley de aduana, voy a mirar el artículo 145, que debes tener muy presente en la determinación, es mercancía declarada y encontrada. Ahora, vamos a hablar cuando la situación es menor o la situación es mayor. Recuerden que hemos dicho algo importante, ¿no? En las sesiones anteriores. Existe el peso origen, el peso manifestado y el peso recibido, ¿de acuerdo? Creo que recordamos cada uno, ¿no? En el peso recibido, ¿qué documento era? ¿Qué documento tiene, perdón, en el peso, sí, en el peso origen, ¿qué documento manifiesta esto? ¿Qué documento manifiesta el peso origen? Recordemos, señores, ¿qué documento manifiesta el peso de origen Sebastián? Porque ese traslado, hay remisión de transportista y hay remisión de remitente. Muy bien, corte acota. Packing list, ya está. Cuando hablo de situación de peso, ya hablamos del peso origen, el peso manifestado, documento, peso manifestado, señores, documento. En el peso manifestado, ¿qué documento nos da conformidad o nos da información de esto? En el peso manifestado. ¿Alguien que recuerde, por favor? ¿Quién recuerda? Claro, no, warehouse. Sí, también el documento de transporte. Bueno, warehouse, documento de transporte, correcto. Muy bien, Sebastián. Sí, muy bien. Ahora, en el peso recibido, ¿qué documento? ¿En qué documento se manifiesta el peso recibido? Ya, eso sería, Sebastián, en el caso que tengas un despacho en punto de llegada. Y si es en almacén, ¿cómo se llama el documento que emite el almacén y nos da la constatación del peso recibido? Muy bien, Marta, el volante de despacho, correcto. En situación de punto de llegada, pues el ticket de balanza, y en situación del almacén, el volante, ¿no? Entonces, tenemos claro que para entender una mercancía declarada y encontrada, entonces ya tenemos indicios, señores. Por eso es importante que estés corroborándolo. ¿Tienes el packing? Muy bien. Lo primero que tienes un packing, está corroborando en los manifiestos cuál es el peso que te declara el documento de transporte. Y tienes que tener un rango. Depende cómo lo llamen, Jorge. Depende cómo lo llamen. Pero generalmente le conocemos todos como el volante de despacho. Generalmente conocemos todos, o casi la mayoría de empresas que te envían a tu correo en el momento de recibirla y manifestarte el peso que ha llegado a los almacenes como el volante de despacho, ¿no? Casi todos le llaman volante de despacho, generalmente. La estructura es diferente, pero el nombre generalmente es el mismo en la mayoría de empresas. Entonces vamos a ver situación de mercancía declarada y no encontrada. Ya te di los indicios. El artículo 145 plantea lo siguiente, dice, los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto a la mercancía ojo, consignada en la declaración aduanera. Ojo, señora, acá no está diciendo DUA ni DAM, está diciendo declaración aduanera. Nosotros sabemos que las declaraciones aduaneras son dos, la simplificada y la DAM. La ley de aduanas no está diciendo DAM, la ley de aduanas está diciendo en los documentos que declaras tus ingresos se llaman DAM y simplificada.
Y en caso de reconocimiento físico, sobre mercancía encontrada siempre que ésta sea menor a la declarada. Ojo, siempre que te sea menor a la declarada. Ahora, si usted tiene el reglamento de la ley de aduana, por favor, verifique el artículo 60. No, el artículo, perdón, a ver, déjeme ver. El artículo 60 en el reglamento son las formalidades de los regímenes aduaneros. El artículo 65, ¿ya? A ver, vamos al reglamento. Artículo 65, por favor. Los que tienen el reglamento a la mano, vamos al artículo 65. En esta situación podemos plantearla con esto. Podemos relacionarla con esto. Artículo 65 del reglamento, por favor. Sí. Ya. Si lo tienen, por favor, manifiesten el nombre, ¿sí? Para saber que todos estamos visualizando, mirando nuestro reglamento. Nuestro reglamento, artículo 65. Vamos a correlacionar el artículo 65 del reglamento con este primer párrafo del artículo 145 de la ley. ¿Alguien lo encontró, por favor? ¿Alguien ya lo encontró? Artículo 65 del reglamento. Muy bien, mercancía vigente. Gracias, Ana. El artículo 65 del reglamento te plantea que puede pasarte que al haber pagado el total de lo que crees que ha llegado, cuando le revisas, no está. Ya le he dicho, una de las razones principales que puede pasar es que debes pensar como cuando uno viaja localmente, o si has tenido la oportunidad de viajar internacionalmente, entiendes que cuando uno quiere viajar y que todos los productos lleguen cuando tú llegas, es que tienes que haber separado primero o establecido correctamente el tiempo en el que el espacio de tus cosas también van a entrar. Me refiero, no sé si le ha pasado acá en el Perú. Por ejemplo, yo cuando me iba a alguna región de acá, aquí en el Perú, a una provincia, a una empresa o a un negocio, y yo llegaba, a veces no tan oportunamente, pero no llevo mucho generalmente, yo me daba cuenta que había gente que cuando estábamos en el transporte a última hora, llegaba a que abrieran la bodega y que traían más bultos más grandes que sus propios cuerpos y que querían que ingresen porque como ellos viajaban, querían que ese producto llegue también cuando ellos llegaban. Entonces, el problema es tiempo y el problema es espacio. Si tú no pones claro al proveedor en el formato B de la DAN que el envío se debe realizar como un todo, entonces el proveedor, al no encontrar espacio, lo que va a hacer es parcializártelo. Y como tú no estás pendiente de si la mercancía está llegando como un todo, sino que confías en la fe de la compra, de que las cosas llegan porque tú crees que llegan, entonces las cosas no llegan completas. Cuando llegan, si ya llegó nuestro despacho, uy, correcto, ya, ¿cuántos son los tributos? La gente no, tampoco se preocupa si están completas, no te da información o muy descabelladamente lanza diciendo que ya llegó y tú sabes que el monto es una cantidad, entonces tú dices, voy a pagar, ¿dónde pago? Mandas el pago del derecho, el tributo, y cuando llegas, oh my God, ¿qué pasó? No está completo. Ya. Primera situación, el proveedor no te falló. Tú no fuiste claro con el envío al proveedor. Situación número 2, que tienes el derecho de recordártelo, como siempre te digo, que Kioto te dice, revisa y toma muestras. Acuérdate eso, siempre métete en la cabeza, recuerda eso, revisa y saca muestras. En el artículo 65 del reglamento plantea que las cosas no están completas. Y entonces, como no fueran encontradas físicamente porque tú las has visto de oficio o parte, entonces permiten entender que como has cubierto el total del producto, entonces puedes invocar el artículo 65. Y entonces, en la misma, este artículo 65 se convierte en un código 20 en nuestra declaración aduanera, donde nos permite declarar el estado de vigencia para permitir que ese despacho que no llegó completo y que va a llegar posteriormente
en parte, o sea, parcialmente, puede pasar. Por eso dice, sobre la mercancía encontrada siempre que esta sea la menor declarada. En esta situación, entonces, la aduana no tiene ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Se aplica el respeto a la consignada, pero yo pongo acá y planteo la situación del artículo 65 del reglamento a la situación del artículo en mención que estoy mostrando. Otro elemento importante que vamos a considerar. En el caso que la mercancía encontrada por el dueño o consignatario, ojo, mira, posterior al levante, tú dirás, pero Daniel, ¿cómo puede ser posible que posterior al levante te des cuenta? Bien, ahora te cuento un suceso que tuve con una empresa aquí que trae electrodomésticos, ¿ya? Y que era un tinglado esta situación de peleas entre el transportista, el despachador de aduana y la empresa. Dice, en caso que la mercancía encontrada por el dueño consignatario con posterior al levante fuese mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera, a opción del importador, esta podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción. Para empezar, la norma es muy clara y muy benigna y muy llena de fe, pensando que la mayoría de gente declara o va a regresar a la aduana después del levante diciéndole que tuvo más cosas. Yo no he tenido la experiencia, sino que he visto una situación de peleas por la cual hemos intervenido por acción de control extraordinario, donde sí hemos encontrado mercancía mayor posterior al levante en zona primaria, pero ya con situación de levante cumplida, con pago de almacenamiento, con canal de control de levante, donde ha habido peleas internas. Entonces, esta situación plantea que si te das cuenta que algo puede ser mayor, entonces tienes la opción de declararla y no ser sujeto a sanción. Y solo con el pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan, se cumple esta situación, no hay sanción, no te quitan, no hay nada, no hay sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que cumple la aduana? La sanción de la inmovilización, la incautación y el comiso. No se cumplen, solamente se sujeta a una sanción. ¿A qué sanción se refiere? Que si tienes más, entonces hay que pagar la diferencia. Y los recargos que correspondan. O podrá ser reembarcada, pero la situación del reembarque es muy clara en la ley cuando dice solo procede dentro del plazo de los 30 días computados a partir de la fecha de retiro de dicha mercancía, o sea, en ese plazo de 30 días. Por eso que es importante tener en cuenta esto como la buena fe, pero generalmente, y bueno, desde mi experiencia, no he visto gente que haya venido a declarar que tuvo más y que buenamente va a querer pagar lo que estuvo de más en aduana, ¿ya? No sé cuál es tu opinión, pero la mayoría, si en el supermercado le dan 2 latas de más y no le cobran, se va y no vuelve. Menos en el comercio se aplica esta situación. No le he podido contemplar. De repente algún especialista, algún otro importador o empresa, de repente le ha sucedido, pero yo no he podido constatar o dar fe, pero la ley también es muy clara en dar esta oportunidad en el caso que te suceda. ¿Cuándo te puede suceder lo demás? Cuando las empresas, por ejemplo, cuando te habitúas a comprarle a alguien mucho, las empresas generalmente te envían obsequios y regalos y te das con una sorpresa de que ha habido mercancía mayor es que no ha sido consignada en la factura y él no ha declarado por el tema de considerarlo una situación de ser mercancías de obsequio como parte de tu compra. O sea, te manda material hasta a veces publicitario, en polos, en gorras. Y me ha pasado con una empresa de calzado, por ejemplo, que me contó de una marca de Brasil que estábamos realizando y que le llegó y que se dieron cuenta cuando estas mercancías fueron enviadas a Magdalena y que justamente en el descargo se dieron cuenta que había dado esta situación, ¿no? Pero yo que sepa, la empresa nunca se acercó pues a decir que tenía algo de más. Bien, ¿alguna inquietud que quieran declarar acá, contar, alguna duda? ¿Alguna opinión? ¿Ninguna? Bien, entonces permítame pasar a la siguiente. Dice, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico, o sea, ya no se cumple que tú puedas hacer la opción de parte, entonces ya tienes un pequeño problema. Antes, con la antigua ley,
de procesos de gradualidad, y ya salió la norma de gradualidad respecto a este tema, pero para los despachos anteriores al año, ya no es en este año, sino en diciembre, de diciembre hacia atrás, planteaba que en cuenta de mercancía no declarada, entonces nos podíamos acoger a una rebaja de gradualidad del 90, del 90, 70, 60 y 50%. Ya esa situación de gradualidad ya no existe. Sin embargo, esto sigue vigente en la ley. Esta observación dice, si durante el reconocimiento físico se encontrara mercancía no declarada, esta cae en comiso o a opción tuya, importador, podrá ser reembarcada previo pago de la multa. Y siempre que el reembarque se realice en el plazo de 30 días computados a partir de la fecha de reconocimiento de la mercancía. De no cumplirse el reembarque, la mercancía caerá en comiso. Ya, pero acá sí hay que ser claro. Aunque tú no la quieras reembarcar y te olvides, la situación del comiso no es pasiva. No, no quiere decir que simplemente la aduana se lo lleva y ahí queda. No. La deuda por la multa queda pendiente y esto va generando unos recargos adicionales. Debes considerar también, como no has saneado la multa, por tanto, como todavía sigue siendo una potestad de la aduana, pero en reconocimiento tuyo, entonces estás acumulando almacenamiento. Ya me pasó con una empresa que se hizo acción de control extraordinario en Lince y que justamente el dueño de la empresa, de este negocio, perdón, no reclamó, lo olvidó, creyó que, bueno, la aduana ya se lo quedó y es de la aduana, ya no es mío, no tengo nada que ver, grave error. Entonces le tuvimos que dar una resolución de determinación indicándole la situación que no había regularizado. Adicionalmente a ello se le envió una resolución de multa para que pagase por dicha situación, porque aunque se considera potestad de la aduana, dicha mercancía sigue siendo de su propiedad, solamente que la aduana reconoce que esta mercancía está ya bajo potestad, pero con un dueño que aún no libera o no cumple la formalidad del abandono, ¿ya? Para la situación dada. Por eso que acá, en el tema que hablamos, hay documentos como esto que aparecen, ¿no? La resolución de determinación, la resolución de multa. Sí, muy bien, Jorge Acosta. Sí, es una realidad. El hecho que te lo quiten no quiere decir que ya no es tuyo. Se tiene que sanear, se tiene que terminar el proceso. No se puede dejar en la pasividad las cosas. Por eso que yo mencioné en la introducción que existe un tema de la prescripción, así como las deudas. Hay gente que se esconde de Sage Ripley, por decirlo, ¿no? Para no pagarle, y esperan los 5 años y después 5 años vuelve a pedir una tarjeta, por decirlo. La aduana también, pero la aduana en este caso no es tan olvidadiza como las tiendas de supermercado o los bancos. La aduana es aduana. Entonces sabe que cuando tú estás ingresando mercancía tienes una situación pendiente. Sí, muy bien. La aduana ejecuta acciones y ahora, con la ley que ha salido este mes, que espero que lo hayan visto en el peruano, la aduana ahora tiene acceso a la información bancaria y de transferencias bancarias internacionales, ¿no? Para el denominado lavado de activos. Y que dicha situación de discrecionalidad entonces alcanza justamente estas operaciones. Y por tanto, en aduanas se tiene en cuenta que esto no se olvida, pues los almacenes le recuerdan constantemente a la aduana que esta mercancía está ahí y que alguien tiene que pagar por ella porque todavía no se puede hacer acción de remate o adjudicación porque todavía sigue siendo derecho de una persona que tiene que establecerse bajo la parte formal como perdida, ¿ya? O renunciada. Por eso que se dan estas situaciones de resolución de determinación y que son acompañadas con las resoluciones de multa correspondiente. Por eso que en este tema de determinación nacen en estas situaciones de estos documentos en este proceso del ciclo. Bien, el reglamento dice que la mercancía declarada y encontrada debe cumplir las ciertas condiciones. Estando el multa en buena condición exterior, al momento del reconocimiento físico, se compruebe que existe en falta la mercancía de acuerdo con la factura comercial. Sí, correcto. Cuando una mercancía cae en una situación de abandono, porque no has dado abandono voluntario, sino que se ha dado el abandono legal, existe el tiempo en el que puedas recuperar tu mercancía. Sí, existe un plazo determinado, y que dicho plazo, en días hábiles al momento de ser notificado, tienes la opción de recuperar la mercancía antes de pasar al remate. Ahora, hay situaciones en que la aduana no ha notificado el abandono, y esto ha sido en los tiempos de campaña política, donde las mercancías pues, que habían sido detenidas fueron donadas
sin previo aviso a la persona o empresa, ¿no? Y esta fue una situación que se denunció muy fuertemente y salió en un diario, creo, si no me equivoco, Gestión, donde pues muchos importadores dijeron que no habían sido notificados y que la aduana tuvo disposición y que no se les comunicó oportunamente su derecho a la renuncia o al pago o a la pérdida, ¿no? Y sí, y hay que estar muy pendiente de esta situación. Sí tienes un plazo, en el caso que caiga en abandono, de poder todavía acceder a tu mercancía hasta que legalmente, pasado el tiempo del plazo, entonces pasa las situaciones planteadas por la acción de remate y las otras situaciones de adjudicación, destrucción o donación al sector competente. Ahora, hay una cosa que es como una jugada legal, ya para terminar, no puedo hacer ejercicio, pero espero que en la siguiente sesión, empezando, pueda hacer el ejercicio. Ya, supóngase que hoy, el día de hoy creo que es 3, ¿no? Sí, 3, ¿no? Sí, es 3 de noviembre, día miércoles, se nos plantea una restricción a una mercancía. Ya. Este artículo 144, grábatelo, memorízalo como una situación ventajosa, en el caso que una norma legal salga y te quiera aplicar la situación nueva de la ley que ha salido vigente hoy. La ley plantea así, hoy se promulga, pero esta se tiene que publicar. Una vez publicada, surte efecto al día siguiente, ¿ya? Esos son los pasos, mira. Hoy la debatimos, hoy la aprobamos, la publicamos, pero al día siguiente de la fecha de su publicación entra en vigencia. ¿Cómo jugar con una norma que aparecerá y me puede hacer caer en más pagos, en más gastos cuando yo importo? Ya. El artículo 144 te dice, la jugada es, si la adquiriste antes de la entrada en vigencia, no aplica la nueva normativa. Ojo, si la compraste antes de la ley, entonces ya, no aplica. Supongamos, estamos todos en Alibaba y nos enteramos que la norma hoy va a salir y te das cuenta que la van a publicar, ya por decir, ¿no? Entonces, yo soy de la idea siempre de que a todas las cosas se le pone fecha, hora, minuto, día y segundo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo a una hora llegue o que tú llegues a una hora antes. El tiempo es un factor importante dentro del ámbito de las leyes. Entonces, jugando con las leyes, aplicando el término de nullum siguen lege praevia poena, ningún delito, ninguna pena sin ley previa, entonces permite entender que es muy importante entonces ponerle fecha, hora y tiempo a nuestras compras por un tema de aplicación de normas que pueden verse, eh, que pueden ver afectada a tu compra. Segundo tema, embarcadas con destino al exterior. Cuando se embarcan, sí, en el embarque sí hay fecha y hay hora. Entonces la norma dice, si yo publico norma, pero tú la embarcaste ya, cuando yo publiqué, pero tu mercancía ya estuvo embarcada antes de la vigencia de la norma, o porque todo cunde más en la vigencia que en la propia aceptación de la norma, sin entrar en vigencia, entonces contamos con que también es válida y no le alcanza esta norma facultativa. Ahora, la norma salió hoy y mañana fue publicada y al día siguiente entró en vigencia. Pero Eureka, tu mercancía ya estaba en el almacén. Tampoco se cumple la disposición, porque ya la mercancía la adquiriste antes, la embarcaste antes y llegó antes. Y por tanto, la norma en disposición no le puede alcanzar. ¿En qué caso aplica esto? Si te ayuda mucho en los cambios que se hacen con los vehículos, las normas, porque ya salió el establecimiento, por ejemplo, de una declaración jurada para vehículos. Entonces, eso salió hace 5 días. Para quien aplicó antes de la publicación de la SUNAT como una condición, entonces no surte efecto porque yo ya la compré el auto antes, yo la había embarcado antes y ya mi auto estaba antes en zona primaria. Por eso, yo podría decir que hay un factor de que esta normativa no la aplica porque la mía estaba exenta en ese tiempo en el que no se podía o la norma no existía y por tanto no la alcanza porque no hay retroactividad. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
¿Todo claro? José Castillo, ¿todo claro, señores? ¿Alguna pregunta, algo? Con los demás todo fue claro. Entonces ya el día de mañana estaré haciendo el ejercicio a primera hora. Voy a esperar unos 5 o 10 minutitos para que todos puedan ir entrando y el que entra después no se preocupe, se lo puedo explicar cómo es el problema, pero el día de mañana si hago el ejercicio tienes que tener, para que te ayudes un poco, tu ley, tu reglamento y tu arancel, ¿ya? Tu ley, tu reglamento y tu arancel y tu calculadora. Yo prefiero que tu calculadora llegue por lo menos a la décima, centésima y a la milésima, para que no te salga un resultado distinto, porque al haber una variable, ciertamente en el cálculo matemático no va a ser igual a los demás. Entonces, lo hago en función, perdón, al valor en aduanas. Para todos entonces tener un correcto valor en aduanas, porque el valor en aduanas será declarado en números naturales, pero al aplicar los tributos, y mañana aplicaremos la tabla del cálculo de tributo, entonces lo usaremos en función a que la décima es la que determina el número entero en los tributos. Punto número 2. Si ya está publicado el formato C que envié de la DAM, yo le voy a indicar, también voy a pegar una diapositiva acá, para indicar dónde vamos a colocar en dicha DAM nuestros valores, ¿ya? Nuestros valores. ¿Ya? La prueba voy a procurar remitirla para que sea escrita, o de repente un Excel o una manera en que pueda ser escrita a través del documento formato C, para que puedas dar tu prueba de tributación. Tu evaluación de tributación, lo idóneo, desde mi punto de vista, sería que se vea manifestado todo el problema en el formato C, ¿ya? No en un papel, formato C. O sea, voy a evitar que estés escribiendo, sino que los datos los consignes en el formato DUA C. Sí, vamos a tener que tener para mañana la aplicación del ejercicio, tu ley, tu reglamento, tu arancel y tu calculadora. Que tu calculadora pueda estar hasta la milésima, ¿ya? Generalmente para que no se afecte el cálculo. Y número 2, voy a preguntar o voy a ver si en el sistema ya está publicada el formato C de la DAM, para que, digamos, de todas maneras hagamos un previo de que yo prefiero que el examen final se vea manifestado en el formato C en la evaluación de tributación, ¿ya? Coloques el valor FOP ahí, coloques el flete ahí, coloques el valor en aduanas, hagas el cálculo ahí. O sea, cuando yo revise la evaluación de esta sesión, todo esté en un formato C de manera ordenada, ¿ya? No va a ser necesario que me envíes tus cálculos, sino que coloques tus valores finales en ese formato para la aplicación de las notas, ¿ya? Solamente será un solo documento, un solo problema, y en un solo documento se envía toda la información. Eso sería la evaluación. Bien, ¿alguna pregunta? Permítame una examen de asistencia. Para pasar la asistencia y que nos hubiera. Sí, está en Word, correcto, está en Word. Sí, sí, si pueden verlo y si ya está listo, entonces ya todo creo que queda claro y ya le voy dando luces cómo va a ser la evaluación. Sí, mañana nuestra evaluación es previo a los exámenes finales, ya la evaluación final, ya. Vamos a estar ya practicando. Ah, y no olvidar, por favor, tener siempre a la mano la información del tipo de cambio, ¿ya? Del tipo de cambio venta con el que trabajaremos y adicionalmente el factor de conversión de la moneda. Bien, permítame entonces pasar a asistencia para culminar la sesión. Carlos Eduardo, Marta, Ana, Jorge Acosta, José Castillo, Jorge Soriano, gracias Jorge Acosta, Sebastián, Axel, buenas noches José Castillo, buenas noches Jorge Acosta. Buenas noches Jorge, gracias por todo. Buenas noches Marta, espero que se recupere. Buenas noches Jorge Soriano. Bien, buenas noches, gracias.
Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Ana. Gracias a todos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana para la práctica